capítulo 21. Mateo capítulo 21, los versos del 18 hasta el 22. Mateo 21, del 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Padre, gracias por tu palabra en esta hora, por la bendición de poder tenerla para reflexionar en ella. Ahora te suplico que tú nos guíes y que este estudio sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el estudio de esta noche lo hemos titulado La maldición de la higuera, y está basado en Mateo capítulo 21, del 18 al 22. Aquí encontramos el milagro, el único milagro destructivo de Jesús. El único milagro destructivo que hace Jesús, en este caso, la maldición de la higuera. El único que se registra en los evangelios. En los evangelios vemos a Jesús haciendo un milagro uno tras otro, llenando las necesidades de las personas, ayudando a vidas destrozadas por las enfermedades, los demonios y crisis de todo tipo. Pero el único milagro en el que vemos destruyendo algo es la maldición de la higuera. Jesús ya había sido aclamado por el pueblo como el gran rey y el Mesías de Israel cuando entró en Jerusalén. Inmediatamente después hace la limpieza del templo y ahora maldice la higuera. Esta limpieza, la entrada en Jerusalén, la limpieza del templo y la maldición de la higuera, todos estos eventos tienen un significado muy especial, ¿verdad? Por ejemplo, en la limpieza del templo fue una denuncia contra la corrupción religiosa de Israel. Él denuncia la falsa adoración en la que habían caído los judíos, y ahora en esta maldición a la higuera hace una denuncia de Israel como nación. El Señor, en lugar de derrocar a los enemigos de la nación, como el pueblo pensaba que él iba a hacer, como ellos anticipaban, el recién aclamado rey les acusa a su propio pueblo. La maldición que Jesús hace de la higuera quizás no fue tan poderosamente dramática como la limpieza del templo, pero tuvo una similar importancia. Y en esa importancia es la que queremos meditar en el estudio de esta noche. En primer lugar, vamos a ver el dilema, lo que ocurre. Dice el verso 18: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y dice el 19: y viendo una higuera, allí en la primera parte, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Dice la palabra que esto sucede por la mañana. ¿A qué mañana? Bueno, se refiere aproximadamente al miércoles, el día siguiente o al día siguiente de la limpieza del templo, y probablemente 2 días después que entrara en Jerusalén. Jesús vuelve a la ciudad de Jerusalén después de haber pasado la noche en Betania, como había estado haciendo, sin duda con sus amigos María, Marta y Lázaro. La Biblia dice en Marcos capítulo 11, verso 11, Marcos 11:11 dice: y entró Jesús en Jerusalén
y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, es casi seguro que los anfitriones del Señor, tan amorosamente como le atendían, le prepararon un desayuno, o le habrían preparado un desayuno si él hubiera querido. Pero es probable que Jesús haya salido temprano, muy temprano, a orar en el cercano monte de los Olivos. Y como a menudo hacía, y no hubiera tenido tiempo quizás de regresar a Betania para comer, o pudo haber ocurrido que hubiera desayunado muchas horas antes y que su oración intensa y el hecho de haber subido al monte de los Olivos despertara en él hambre. En cualquier caso, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre, aunque era el Hijo de Dios y en consecuencia era Dios, ¿verdad? En su encarnación, también como humano, experimentó cada una de las necesidades físicas que experimentamos todos los seres humanos. Aquí dice que tuvo hambre, la Biblia dice que tuvo sed, la Biblia dice que se cansó, la Biblia dice que lloró, o sea, encontramos, la Biblia dice que se puso triste. O sea, encontramos muchos pasajes de la Biblia que nos describen la naturaleza humana de Jesús. Aun cuando era Dios, 100% Dios, Jesús también era 100% humano. La única diferencia con nosotros es que Jesús nunca pecó, nunca pecó. Y aquí lo encontramos con hambre, ¿verdad? Por consiguiente, veo una higuera que estaba cerca del camino, dice la palabra, y se acerca a ella esperando encontrar algo que comer, algún fruto. Normalmente una higuera produce fruto antes que broten las hojas, muy diferente al resto de la mayoría de las plantas, ¿verdad? Por eso cuando Jesús no haya nada en ellas, dice la Biblia que hojas solamente, el Señor en cierta manera se desilusiona humanamente, ¿verdad?, de un árbol con puras hojas y que no tuviera fruto. Las higueras daban fruto 2 veces al año. La primera vez a principios del verano. En la altura mucho menor y el clima mucho más caliente de Jericó, algunas plantas y árboles producían casi todo el año. Pero en abril, una higuera en la altitud de Jerusalén por lo general no tenía frutos ni hojas. Y como observa el evangelista Marcos en el capítulo 11, verso 13, nos da este detalle. Dice que no era tiempo de higos. No obstante, encontramos una higuera llena de hojas. Y si un árbol producía hojas temprano, debía haber producido también frutos temprano. No sabemos la razón, ya sea que la mucha agua o la muy poca agua, quizás el tipo erróneo de tierra, las enfermedades o cualquier otra razón, esta higuera no estaba sirviendo como se supone que debería. O sea, es una planta que estaba haciendo, alegorizando la historia, ¿no?, alegorizando el ejemplo, una pretensión, estaba pretendiendo algo que en realidad no era. Estaba haciendo una profesión falsa, que como vamos a ver en su representación espiritual de la higuera, ¿verdad? Jesús emplea muchos temas relacionados con la naturaleza. Él habló de las aves, habló del agua, los animales, el clima, los árboles, las flores, etc. Y todos estos elementos Él los empleaba como una manera de ilustrar sus mensajes espirituales. En esta ocasión el Señor emplea una higuera con la que se encuentra cuando tenía hambre, pero era una higuera infructuosa, y la emplea para ejemplificar a una nación
espiritualmente estéril. O sea, el Señor vuelve a denunciar a Israel, en este caso, por no dar frutos, por tener simplemente hojas. La ilustración fue una parábola visual para describir a la nación espiritualmente degenerada de Israel. Un pueblo elegido, un pueblo con el que Dios tiene un propósito, pero la realidad es que este pueblo no está recibiendo las bendiciones que Dios tiene para ella, no todavía. No podemos irnos demasiado de lo que dice la Biblia al punto de llegar a pensar que Israel, como algunos repiten una y otra vez, es una nación bendecida. Miren, si Israel ha recibido bendiciones, si Israel todavía permanece en pie como una nación, es por la misericordia de Dios y por su fidelidad, porque Él no ha terminado con esta nación y Dios le está dando lo que necesita para preservarla. Pero la verdad es que Israel, cuando uno analiza la manera como ha estado viviendo a lo largo de la historia y vive actualmente, no es un país que esté disfrutando de la total bendición de Dios. Más bien vive en un turbulento mar de peligros y amenazas. Y esto es parte del juicio de Dios. Esto es parte de la disciplina de Dios. Para no decir la maldición de Dios. Porque ustedes conocen, este ha sido un pueblo rebelde, sigue siendo rebelde, y hoy Israel es mayormente una nación secular. Pero como dice Romanos, la infidelidad de Israel hace nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. No ha terminado con ellos y por eso milagrosamente los preserva una y otra vez. Pero los ha hecho pasar por la disciplina y los sigue haciendo pasar. Una vida estéril en aquel que dice haber conocido a Dios es una contradicción. Si nosotros realmente hemos conocido a Jesucristo y Él ha cambiado nuestras vidas, esto haciendo una aplicación más allá de Israel, Él espera en tu vida y en la mía evidencias. Y a esto es lo que la Biblia llama frutos. Y para decirlo en términos bíblicos, el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5. No todos damos el mismo nivel de fruto, pero no puede haber un hijo de Dios que no dé absolutamente ningún fruto. Vamos a ver ahora la parábola. Y dice la segunda parte del verso 19, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Bueno, debido a que la higuera era estéril cuando debió haber tenido fruto, Jesús le dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Bueno, el Señor pronuncia una condenación sobre este árbol que se encontró bajo la maldición divina. En Marcos, nuevamente, en el capítulo 11, en el verso 21, que dice la Biblia. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. La maldijo y sería perpetuamente improductiva. Mateo afirma, y luego se secó la higuera. Miren, aunque pudo haber ocurrido al momento, la extinción no fue evidente hasta la mañana siguiente, cuando Jesús y los discípulos volvieron a pasar y vieron, como dice Marcos 11, 20, dice allí, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La higuera personifica a Israel, un Israel espiritualmente muerto. Sus hojas representan eso, falsedad, religiosidad externa. Y la falta de fruto simboliza la esterilidad espiritual de Israel. Dios eligió a Israel con un propósito. Debía ser un canal de bendición y de luz al mundo.
Tristemente no lo fue en su gran mayoría. Dios nos llama a nosotros también para hacer bendición a un mundo que cada día se aleja más de Él. De hecho, la Biblia dice que tú y yo tenemos que ser sal y luz. Cuando reflejamos los frutos o el fruto del Espíritu, estamos reflejando la luz de Cristo. Y nos estamos convirtiendo en una fuente de inspiración para que los demás miren a Dios y vean en nuestras vidas el poder encarnado, el poder de Dios del Evangelio cuando nos ha transformado. Pablo describe a sus compatriotas judíos de esta manera que dice Romanos 10:2. Dice, tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, una forma de piedad falsa, sin el poder divino. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 5, lo dice con estas palabras: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La enseñanza de Jesús con relación a la higuera fue que Israel como nación tenía una impresionante pretensión de religión representada por las hojas, pero el hecho de que no llevara fruto espiritual era una prueba positiva de que no estaba redimida, de que estaba separada de la vida y de Dios, tal como dice Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De la misma manera que una vida fecunda en el sentido espiritual es evidencia de la salvación, es evidencia de santidad, una vida estéril es una evidencia de perdición, es una evidencia de impiedad. Algunos se van al extremo con esto del pueblo elegido, y yo he escuchado a algunos hasta decir que porque un judío simplemente cree en Jehová, se salva. Bueno, para decir semejante disparate hay que ignorar todo el Nuevo Testamento. Sobre todo cuando dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Hay que ignorar las palabras de Jesús cuando dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. No importa que seas judío. Si te mueres sin Cristo, estás perdido. La historia de Israel es una historia triste, porque han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de su rebeldía. Están bajo la disciplina de Dios. Es un pueblo, con la manera más justa de decirlo y bíblica, es esta: un pueblo preservado, pero no verdaderamente bendecido todavía. ¿Cuándo serán esas bendiciones abundantes sobre Israel? Cuando se vuelvan a Dios. En el mismo milenio han sido preservados porque Dios dijo que los preservaría. Él dijo que los redimiría en los últimos días. Empeñó su palabra y la va a cumplir, pero realmente no tienen la bendición por haber rechazado al Mesías. No lo tendrán como Salvador para liberarlos del pecado, ni como Señor para gobernarlos en justicia. No lo tienen todavía. Bueno, en tiempos modernos algunos judíos, ya esto lo he predicado y hemos hablado sobre esto, han comenzado a reunificarse en Palestina, se estableció el Estado de Israel. Sin embargo, todavía no se han reunificado de manera redentora, porque esta será la obra del Mesías cuando Él regrese para fundar su reino. O sea, ¿han regresado a la tierra prometida? Sí. ¿Están heredando las bendiciones que Dios les prometió? Todavía. Hay que ser un ignorante y desconocer totalmente la historia de Israel para negar esto. Porque vivir en Israel es vivir en un estado de constante agitación, de constante inestabilidad, de constante peligro. Están lejos del reino de paz que Jesús prometió para ellos. Porque Israel es lo más parecido actualmente a un campamento armado, constantemente bajo ataque, constantemente bajo invasión.
La vida allí se ha reducido prácticamente a los principios básicos de supervivencia y defensa. Ahora, ¿será destruida la nación de Israel? No será destruida, porque Dios dijo que no lo sería y Él la protege. Pero tampoco está siendo bendecida porque no tiene a Dios como su verdadero Dios, por cuanto el camino para ir a ese Dios es Cristo Jesús. No hay otro. Si usted mira la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, es increíble cómo los judíos eran los primeros que una y otra vez estaban a la casa de los apóstoles para tratar de condenarles, destruirles. Y eso sin mencionar el ejemplo de Jesús. Cómo los escribas y fariseos constantemente andaban tratando de arrinconarle y de desacreditarle. Le llamaron hijo de Satanás, hijo de fornicación, bueno, muchas barbaridades que le dijeron al Señor. Hoy, vuelvo a repetir, Israel sigue siendo una nación mayormente secular. Hace un tiempo alguien que había estado en Israel me contaba y me decía: tengo un profundo dolor en mi corazón, porque fui a Israel y vi que la tierra del Señor es una tierra llena de muchas cosas feas. Yo le decía a la hermana: ¿y ustedes qué se asombran? ¿Qué usted pensaba ver en Israel? Uno de los argumentos que esgrimen los defensores de la teología del reemplazo, que está como que inyectada por el antisemitismo, dicen esto: bueno, Israel hoy es una nación incrédula, es una nación enemiga de Dios. ¿Cómo se puede decir que sigue siendo el pueblo escogido? Bueno, déjenme decirle que el Israel de hoy no tiene mucha diferencia al Israel del pasado. Y de hecho, si usted va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Israel por naturaleza era un pueblo rebelde. Vaya, si alguien fue un ejemplo de paciencia, fue Moisés. Si usted sigue la historia allí, Moisés era un hombre tremendo. Dice la Biblia que era manso. Una vez el Señor le dijo: mira, voy a quitar este pueblo y te voy a poner sobre otro pueblo. Y Moisés intercede por el pueblo. Pero llegó un momento en que ya lo llevaron al límite. Y el pobre Moisés perdió los estribos. Y Dios le dijo que le hablara a la peña. Y la peña iba a dar agua. Y Moisés golpeó la peña y le robó la gloria a Dios. Porque él dijo: os haremos salir agua. O sea, él se adjudicó. Pero de verdad que el pueblo lo llevó al límite. Le costó caro, muy caro. Pero la verdad es que se las traía el pueblo. Y si usted sigue la historia de Israel, en el libro de los jueces, y la actitud de este pueblo una y otra vez, hay una frase que se repite como una cancioncilla: hicieron lo malo delante de Jehová, y Dios venía y los ayudaba. Cuando estaban con el agua al cuello clamaban y Dios tenía misericordia. Óigame, tremenda historia, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, la infidelidad de Dios no hace nula, la infidelidad de Israel no hace nula la fidelidad de Dios. Su palabra está en juego. Dios empeñó su palabra y lo que Dios dice se va a hacer. Como yo digo, Israel es una prueba viviente de la existencia de Dios. Y el diablo está decidido a hacerlo desaparecer. Pero con Dios no se puede luchar, mucho menos ganar. Pero tampoco, como dije, está siendo bendecida como Dios quiere. Esto ocurrirá. Ahora, aquí también, aparte de la esterilidad y el desagrado que produce en el Señor, produjo desagrado en Israel y produce desagrado también en nuestras vidas.
porque Él nos ha salvado y nuestra responsabilidad es que lleguemos a glorificar su nombre. Dios no nos salva para llevarnos para el cielo, simplemente. Su propósito es dejarnos aquí en medio de una generación maligna y perversa, dice la Biblia, para que resplandezcáis como luminares. O sea, hay un propósito. Y es que glorifiquemos su nombre, que reflejemos su luz a un mundo en oscuridad. Por eso muchas veces tenemos que evaluar nuestras vidas. ¿Estoy yo viviendo mi fe? Lo que digo creer de alguna manera se traduce en acciones. No es que seamos perfectos, no somos perfectos y la gente no espera que lo seamos. Pero tiene que reflejarse una transformación. Tiene que reflejarse lo que decimos creer. Si Dios es lo principal para nosotros, tiene que estar en nuestra vida, en nuestras decisiones. Ahora lo que sucede en estos tiempos, que mucha gente hoy tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Aquí no se trata de lo que decimos. Las hojas que podamos mostrar no impresionan a Dios. Impresionan a los hermanos, al que tenemos al lado, al que conocemos, pero no a Dios, porque Él conoce el corazón. Y Él sabe si realmente lo que estamos haciendo es resultado de lo que se produjo en nuestra vida. Si la motivación con que servimos y actuamos es el amor a Él. ¿Estamos nosotros glorificando a Dios con evidencias? Juan el Bautista le dijo a Israel: hagan frutos pues dignos de arrepentimiento. La Biblia ahora enseña un principio aquí, el Señor lo enseña en los versos del 20 al 22. Dice: viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Cuando a la mañana siguiente los discípulos pasaron por la higuera, y dice Marcos 11:20 que vieron que se había secado de las raíces, decían: ¿cómo se secó la higuera? Bueno, un árbol enfermo podía tardar muchas semanas o muchos meses en morir. E incluso uno que hubiera sido dañado por accidente o de modo malicioso, tardaría varios días en morir. Pero esta higuera se secó de la noche a la mañana. Sucedió prácticamente enseguida. Y en ese momento el Señor pasa de la parábola visual de la higuera a otra que quería enseñarle a los discípulos. El principio enseñado en la parábola fue que sin realidad espiritual, la profesión de fe, sin importar quién la haga, es una abominación a Dios y está maldita. El principio que Jesús estaba a punto de enseñar se relacionó con lo que los discípulos se maravillaron por lo rápido que se secó la higuera. Ellos sabían por qué se había secado. Acuérdense que ellos escucharon a Jesús maldecirla. Solo que les sorprendió que hubiese ocurrido tan rápido. Entonces el Señor aprovecha para darles una enseñanza acerca de la importancia de la fe. Cuando esa fe está unida al propósito y a la voluntad de Dios. No es la fe en sí misma, no es fe en la fe, sino una fe en la persona correcta. Una fe sometida a esa persona y a su voluntad. Puede hacer mucho más que secar a una higuera. Miren lo que dice en respuesta al desconcierto que expresaron los discípulos. Le dice el verso 21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Primero, aquí es obvio que Jesús está hablando en un sentido figurado. ¿Por qué?
Porque el mismo Jesús nunca usó su poder de esa manera. Los apóstoles tampoco. No se pusieron a realizar hazañas espectaculares, pero inútiles. No corrían detrás del sensacionalismo. En otras palabras, no hacían ese tipo de espectacularidades. ¿Saben por qué? Porque precisamente esa fue la demostración que Jesús se negó a darle a los escribas y fariseos cuando pedían de él una señal. ¿Qué dice Mateo 12:38? Mateo 12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Miren, el Señor hizo innumerables milagros de sanidad. Ellos lo habían visto. Además, realizó mucho más de tales milagros que fácilmente pudieron haber presenciado. Pero la señal que querían era en gran escala. Una parecida a descender fuego del cielo, por ejemplo, o que el sol se detuviera como cuando pasó con Josué, ¿recuerda? Un lanzamiento literal de un monte en el mar habría sido el tipo de señal que los escribas y fariseos deseaban ver, pero que él se negó a darles. Había una frase muy popular en aquellos tiempos que decía: arrancar montañas de raíz. Esta era una metáfora comúnmente usada en la literatura judía que se refería a resolver grandes problemas y al parecer hacer lo imposible. Eso es lo que quiere decir esa frase. Y la idea que Jesús tenía en mente era esta. O sea, él estaba diciendo algo parecido a esto. Quiero que sepan que ustedes tienen un poder inimaginable a disposición de ustedes por medio de la fe en mí. Si creen, sinceramente, sin dudar, será hecho. Y verán el gran poder de Dios en acción. Vamos a ver lo que el Señor les dice a los 12 en la última cena, allí en Juan 14, 13 y 14. Si alguien puede leerlo, por favor. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué quiere decir el versículo? Lo que dice. Lo que dice. Ahora, no se mareen. Por favor, preste atención a este versículo. Sí, porque algunos se marean y cogen estos versículos como un cheque en blanco, en el que tú pones la cantidad, ¿verdad? Entonces dice, bueno, entonces si dice que todo lo que pida al Padre en su nombre, Él lo va a hacer, y lo repite 2 veces, voy a pedirle al Señor, y ahí nos encontramos pidiendo egoístamente. Pero fíjense lo que dice el versículo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Lo dice el verso 3: lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Luego dice el verso 14: si algo pidieres en mi nombre. Ahora, hermanos queridos, pedir en el nombre de Cristo no es simplemente decir en el nombre de Jesús amén. No. De eso no es lo que se trata aquí. El requisito para recibir es pedir en el nombre de Jesús, y eso quiere decir pedir según su propósito y su voluntad. No se trata de que en el nombre de Jesús. Señor, dame un carro del último año en el nombre de Jesús. Señor, permite que yo tenga una casa de 4 millones en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿glorifica eso el nombre de Dios? Segundo, es conforme a su propósito y voluntad. El Señor dijo: pedid y no recibid, porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. En ninguna parte de la Biblia el Señor ha prometido satisfacer nuestros caprichos egoístas. Su promesa es suplir nuestras necesidades.
Yo creo que alguien que esté enfocado en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad y propósito, no va a enfocarse en estas cosas. Jesús no está hablando de tener fe en la fe o en uno mismo. Algunos toman estos pasajes y lo llevan al extremo, ¿verdad? Y lo repiten como si fuera un mantra, para que la gente se le grabe y ya. Hay que reclamarlo. Yo voy a reclamar ese carro que me tiene loco y esa casa con la que estoy soñando. Lo reclamo por fe, con tantas necesidades que hay. ¿Cómo es posible que nosotros oremos por semejantes peticiones egoístas y carnales? Es fe en el Dios verdadero, conforme a su voluntad. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 14? Si alguien puede leerlo, por favor. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano querido, ¿qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? Bueno, hermano, si usted quiere saber lo que es, lea la palabra. Lea la palabra. Le voy a poner un ejemplo muy simple. Para mí no tiene sentido que un país donde haya sumamente necesidades, los cristianos se levanten y no tengan que comer ni almorzar y se pongan a orar: Señor, yo te pido ahora, si es tu voluntad, que me envíes el alimento que necesito. No, yo no creo que haya esa oración. ¿Qué cabe, pastor? Señor, por favor, suple nuestra necesidad. Danos el pan que necesitamos para vivir. Ahí no tiene sentido decir si es tu voluntad. Ya la voluntad de Dios ha sido revelada y es clara. El Señor Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día. El pan simboliza las necesidades básicas de la vida. Si tú estás en una necesidad, ora con fe, creyendo lo que Dios ya dijo, y ora conforme a eso. Pero de pedir el pan a pedir el pan hay una gran diferencia. Yo no estoy diciendo que Dios no conteste todas las oraciones, o sea, que haya cosas por las que no podamos pedir. Pero yo creo que cuando uno está enfocado en la voluntad de Dios, va a despojar sus peticiones de todo egoísmo. ¿Es realmente lo que estás pidiendo algo que necesitas? ¿O es simplemente un capricho egoísta y carnal? ¿Glorifica a Dios lo que estás pidiendo? ¿Su palabra te respalda? La fe que mueve montañas es confianza desinteresada, firme e incondicional en Dios. Es creer en la verdad y en el poder de Dios mientras hacemos su voluntad. La medida de tal fe es el deseo sincero y sencillo, como dijo Jesús, que el Padre se glorifique en el Hijo. La verdadera fe confía en la revelación de Dios. Cuando un creyente busca algo que es coherente con la palabra de Dios y confía en el poder de Dios para proveer aquello, Jesús le asegura que su petición será honrada, porque lo honra a Él y al Padre. Miren, si ahora te encuentras pidiendo por la conversión de una persona, tampoco tiene sentido, Señor, si es tu voluntad que se convierta a fulano. Miren, yo creo que a veces esa frase es una excusa para esconder nuestra incredulidad. De la misma manera que no podemos usar los pasajes para convertirlos en un cheque en blanco, cuando estamos orando conforme a la voluntad de Dios, tampoco podemos dudar. En primer lugar, el Señor, la Biblia revela que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero pastor, no todos los hombres van a creer. Bueno, ya eso es la parte de la responsabilidad del hombre. Pero si tú conoces a alguien que es inconverso, Señor, yo te suplico que te pueda conocer. Ilumina su alma para que entienda el Evangelio. Eso es una oración de fe. Eso es una oración conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿significa eso que la persona se va a convertir? No. Pero tú tienes que orar. Dios puede hacerlo. Si hay alguien que está enfermo, pídele a Dios que lo sane. ¿Significa que Dios lo va a sanar? No necesariamente. Además, yo creo que cuando no es la voluntad de Dios sanar, Él lo va a revelar.
entonces uno se ajusta. Pero lo primero que debes hacer es pedir, Señor, sana a esta persona. Tú tienes poder. Es cierto, vamos a descansar en su voluntad, pero en ese momento pide conforme a la voluntad de Dios. La fe que mueve montañas se activa por medio de la petición sincera, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Esta es la oración que mueve montañas, creyendo, es la oración que persiste, pero es una oración que se hace inspirada por la misma palabra de Dios. Si hay base en la Biblia para orar por eso, hazlo. Y descansa en el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios conteste. Y si Dios dice que no, eso es aceptar su voluntad. Eso es descansar en que Él sabe la razón. Cuando yo estoy orando, no le estoy pidiendo, no le estoy dando a Dios una orden. Hay que tener mucho cuidado, porque el hecho de decir yo creo, no es que Dios es un sirviente que va a concederme lo que yo le estoy pidiendo simplemente porque lo estoy pidiendo y porque lo estoy reclamando, lo estoy demandando. ¿De dónde sacamos esa tontería? El que es Dios es Él, nosotros somos sus siervos. El soberano es Él, no nosotros. La fe es humilde. La fe clama por misericordia. Descansa en que Él puede hacerlo si quiere, pero pide misericordia. Muchas veces en la Biblia vemos personas desesperadas que venían a Jesús precisamente pidiendo misericordia. Que no se nos ocurra pensar que el Señor está obligado. Eso es una tergiversación satánica de la Biblia. Porque yo le ordeno a Dios, Él tiene que hacerlo. No. Es pedir humildemente. Yo no encuentro, vuelvo otra vez, en la Biblia ejemplos para eso. El mismo Jesús cuando oraba, no oraba de esa manera. Siempre se sometía a la voluntad del Padre. No importa cuánta fe tú digas tener. De hecho, piénsalo. Lo principal no es la fe misma, sino en quién está colocada nuestra fe. ¿Verdad? Debemos descansar en eso. Y descansar en que su voluntad siempre es la mejor. No siempre va a decir que sí, ni nos va a dar lo que queremos. Hay ocasiones en las que Dios dice que no. Una fe obediente se somete a la voluntad de Dios. Lo que sucede es que hoy hemos dejado de creer. Número uno, que Dios escucha las oraciones, y en segundo lugar, que responde. Porque una de las actividades más descuidadas por la iglesia hoy es la oración. Muchas veces acudimos a los medios humanos para resolver los problemas. Nos cuesta trabajo cruzarnos de brazos. Miren, hay momentos en los que debemos actuar y orar, tener un plan. Pero mucho cuidado, porque la mayoría de las veces Dios nos enseña que nuestros planes son basura, que nuestras magníficas ideas no funcionan. ¿Por qué? Porque las hemos intentado una y otra vez, y muchas veces como primera opción. ¿Para qué? Para sentirnos decepcionados, defraudados, cansados. Ya yo traté. Muchas veces el Señor dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Miren, si nosotros creemos que Dios es real, y como tal, Él es quien dice que es, tenemos que emplear mucho más la oración. La oración es poderosa por el poderoso Dios que la escucha. Amén. Pero muchas veces nos desesperamos, intentamos aquí y allá. ¿Tú no crees que Dios puede cambiar cualquier situación? ¿Tú no crees que Dios es capaz de hacer cualquier cosa? Entonces, ¿por qué no oras? Hay gente que dice, no, ya me cansé de orar. ¿De verdad que has orado? Oh, bueno, ¿por qué molestar a Dios si yo puedo resolver este problema? Adelante. Te garantizo un seguro fracaso. No podemos vivir sin depender de Dios, hermanos.
Esa es la realidad. Hay que confiar en quién es Él, el Dios que está en la Biblia y de lo que es capaz de hacer, de lo que hizo por lo que vemos en la Biblia, de lo que hace por lo que lo vemos todos los días. Repito, si creyéramos realmente quién es Él y lo que hace y lo que ha prometido hacer, si nosotros oramos, oraríamos más, nos preocuparíamos menos, los cultos de nuestra iglesia de oración serían los más numerosos y no los cultos menos asistidos, no de esta iglesia, de todas las iglesias. La oración sería una disciplina espiritual muy popular en la iglesia y tristemente es la más descuidada. Y seguida, la lectura de la Biblia. A veces decimos que somos cristianos y nos comportamos como incrédulos. Llega un virus y nos volvemos locos. Es más, llegamos a poner más confianza en los hombres que en el mismo Dios. Ahí es donde está el problema. Yo nunca he sido una persona irresponsable. Y cuando empezó esto de la epidemia, nunca estuve a favor de la irresponsabilidad. Creo que uno tiene que cuidarse. Pero todo tiene un equilibrio, hermanos. Un balance, cuando te vas a un extremo. Porque somos muy fáciles en ir a los extremos. Somos por naturaleza pendulares. Nos encantan los extremos. Y cuando llegas a confiar más en el brazo de los hombres que en Dios mismo, el Señor te desinfla el globo. ¿Ok? Vas a pedir ayuda al mundo, vas a pedir ayuda a los incrédulos, vas a confiar más en una vacuna que en el propio Dios. Ten mucho cuidado. Yo estaba leyendo precisamente en estos días una impresionante oración que la puse hace unas horas en Facebook. Increíble oración que cada vez que la leo, esa oración y otra que tuvo Ezequías, cuando se sintió amedrentado por alguien que llegó a amenazar al pueblo y mandó cartas amenazantes, y Ezequías estaba perturbado y cogió esas cartas y las puso allí delante del Señor y le dijo: mira, Señor, mira sus amenazas, ten misericordia. Es impresionante la oración de Ezequías, pero también esta oración del rey Asa es algo tremendo, hermanos. Es una oración de fe, es una de esas joyas que están en el Antiguo Testamento y que a veces ignoramos, simplemente porque se nos ha hecho familiar y hemos pasado por ella una y otra vez y a veces perdemos la esencia de lo que transmite. Debe ver si encuentro el versículo. Ahora tiene problema esto, pero aquí lo tengo guardado, voy a buscarlo. Está en 2 de Crónicas 14:11. Si alguien puede, por favor, leerlo y leerlo alto y claro. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Amén. Hermano, usted lee magníficamente bien el español. Sí. Yo pensaba que usted estaba más familiarizado con el inglés que con el español, pero usted leyó ahí mejor que yo. Fíjense eso. Y clamó Asa a Jehová. ¡Qué tremendo! Le dijo: para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Pero nosotros lo que solemos hacer a veces es apoyarnos en otras cosas. Y tenemos distintas muletas. Y a veces el Señor nos va quitando las muletas una por una. Hasta que al final llegamos a tocar fondo. Y entonces estamos de cara al suelo y es ahí donde nos queda lo último. Lo primero que debemos hacer es lo último que hacemos. Mirar en dirección al cielo, ¿verdad? Se nos agotan las opciones. ¿Qué diferente sería si en lugar de esperar a que se forme el incendio y buscar el extintor,
Porque a veces tenemos la oración como un extintor contra incendio. Ir primero a Dios y orar como oró Asa. En tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Ahora, usted no va a orar de esa manera si usted no cree que Dios es real. Que el Señor nos ayude, hermanos, recordando esta maravillosa historia de la higuera. Dos cosas. El Señor espera que nosotros demos frutos que glorifiquen su nombre. Y en segundo lugar, el Señor espera que vivamos una vida de fe, enfrentando los grandes desafíos del presente, confiando en Él y en su poder. Que el Señor nos bendiga. No sé si tiene